Volver al futuro es una obra increíblemente calibrada, en la que cada detalle es importante, cada diálogo y cada acontecimiento conduce a algo o depende de algo. Esta película puede ser mostrada en las escuelas como ilustración de la causa y el efecto, indicando hasta qué punto el futuro de una persona depende de sus decisiones. Vemos los sucesos de 1985 y luego vemos qué fue lo que condujo a que sucedieran dichos sucesos. Observamos los hechos del pasado y luego el resultado visible de todos los sucesos en el futuro. Vemos al director Strickland que le dice a Marty que su padre era un holgazán y luego vemos que su padre era de hecho un holgazán. Biff intimida a George en el 85 y luego descubrimos dónde empezó todo. En el 55 Lorraine le dice a Marty que ella no era así cuando tenía su edad, luego descubrimos que era aún peor. El supermercado Dos Pinos se convierte en supermercado Pino Solitario. La cornisa que Doc rompió en el 55 se ha roto también en el 85 y en el 2015. El alcalde en el 85 es Goldie Wilson, en el 55 lo vemos como un tipo entusiasta y el vago local, Red, resulta haber sido el anterior alcalde de Hill Valley. El guión en su mayor parte se escribió para las 3 películas a la vez y por eso vemos un fuerte entrelazamiento de la historia. Gale y Zemeckis han hecho un trabajo tremendo. La historia es completamente hermética, sin detalles innecesarios, cada diálogo y cada interacción de los personajes lleva a algo, hay un escenario y hay resoluciones. Pero hay momentos que a primera vista no tienen ningún propósito ni resolución, y si le prestas mucha atención, descubrirás que tienen un gran impacto en la historia. A lo largo de la película, Doc convence a Marty y a nosotros de que el continuo temporal es algo extremadamente frágil y que incluso los cambios más pequeños pueden tener consecuencias desastrosas. Dice que la vida de un hombre no es nada a escala universal y que para preservar el equilibrio del mundo, el hombre no debería conocer su futuro. Marty quiere decirle a Doc que le van a disparar en el estacionamiento del supermercado, pero Doc no quiere oírlo para no romper el tejido de la realidad y destruir el universo. Unos minutos después, nos enteramos de que Doc ha reconstruido la carta de Marty, la ha leído y sigue vivo. Puede parecer que Doc ha comprometido sus principios y ha decidido salvar su vida arriesgando el destino del universo, pero no es así en absoluto. Doc ha encontrado la demostración de que se puede cambiar el futuro sin crear un desastre. El acontecimiento que le salvó la vida está en esta escena. Marty le dice a Doc que su padre noqueó a Biff de un solo golpe, que nunca había hecho algo así, que nunca lo había contradicho, y Doc pregunta de repente: ¿Jamás? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, olvídalo. En ese momento Doc se dio cuenta de que el universo no es estático como él creía, sino que es flexible. Cuando Doc vio la foto recuperada de Marty con sus hermanos, se dio cuenta de que era posible cambiar el pasado sin destruir el continuo espacio y tiempo. Se puede ver en la cara de Doc que en ese instante tuvo una epifanía. George salva a Doc de la muerte con su golpe, pues después Doc pega la carta rota y se entera del futuro peligro y se pone a tiempo su chaleco antibalas. Fue este golpe que la línea temporal anterior no tenía, lo que hace que Doc se replantee todo. Pero ¿qué hizo que George golpeara a Biff? ¿El deseo de defender a la chica? En realidad es más que solo eso. En la primera película vemos a George tomando ponche, que es una tradición norteamericana, servir esta bebida sin alcohol en las fiestas escolares, y otra tradición norteamericana es agregarle alcohol. En la mitad de la segunda parte del episodio, en la que Marty intenta quitarle el almanaque a Biff, se puede ver una escena en la que el secuaz de Biff vuelca una botella de alcohol en el ponche, el mismo que tomaba George en la primera película. George se relaja tanto que incluso ha perdido la noción del tiempo y por eso llega tarde y Biff acaba en el coche en lugar de Marty. Probablemente George nunca había bebido antes de ese día, por lo que con un repentino arranque de coraje hizo lo que llevaba tiempo deseando hacer. Sin embargo, a pesar de la hazaña de George, Marty sigue desvaneciéndose. La fotografía pegada a la guitarra está casi vacía. Como dijo Doc en la tercera parte, la fotografía muestra los acontecimientos futuros que fluyen de forma natural a partir de los acontecimientos presentes. Solo una persona que sabe de antemano lo que va a suceder puede cambiar la fotografía. Solo la intervención exterior puede cambiar el futuro.
Entonces, ¿qué intervención externa permitió a Marty seguir vivo? Él estaba tocando la guitarra y no hacía nada. Doc estaba con los cables en la plaza. ¿Quién más que ellos dos sabía de antemano lo que iba a pasar? La respuesta es sencilla: George. Cuando el pelirrojo lo ahuyentó, George se dirigió al escenario para acercarse a su único amigo Marty. ¿Y qué vio al acercarse al escenario? Su amigo comenzó a desaparecer. Su brazo se volvió transparente. George, que es un gran aficionado de la ciencia ficción y estaba un poco borracho al mismo tiempo, supo inmediatamente lo que estaba pasando, recordando también que Marty lo ha llamado papá 3 veces durante la película. ¡Papá! ¡Papá! Sí, pero jamás he iniciado una pelea en mi vida. No vas a iniciar ninguna pelea, papá. La mano transparente de Marty fue el impulso para que George uniera todas las piezas del rompecabezas. Se dio cuenta de que Marty era su hijo, al darse cuenta de que Lorraine es su futura esposa. Nada extraño para un tipo que cree en Darth Vader del planeta Vulcano. Empujó al chico pelirrojo y besó a Lorraine, y esto fue lo que salvó a Marty. Si los acontecimientos se hubieran desarrollado de forma natural, George no habría besado a Lorraine y la imagen de Marty se habría quedado completamente vacía. Se tomó el ponche, noqueó a Biff, pero aún no había adquirido la suficiente confianza en sí mismo. La mano que desaparece es una intervención externa que permitió que la foto cambiara, razón por la cual George escribiría más tarde un libro llamado Un partido jugado en el espacio, con imagen de Marty en un traje antirradiación en la portada. Llegamos a otra pregunta. ¿Hay demasiada casualidad y coincidencias afortunadas? Es porque los viajes en el tiempo no pueden ser de otra manera. Al retroceder en el tiempo, uno no puede realizar una acción que le impida nacer, al igual que no puede realizar una acción que le impida construir la máquina del tiempo. ¿Por qué el DeLorean se detiene constantemente? La primera pregunta que hay que responder es: ¿qué pasaría si el coche arrancaría? Si no se hubiera detenido, Marty habría arrancado unos segundos antes y lo habría conducido previo a que cayera el rayo. Habría quedado en el año 55 y hubiera creado un montón de paradojas. Si el coche no se hubiera detenido cuando Marty llegó por primera vez al 55, no lo habría escondido detrás de una valla publicitaria, lo habría conducido hasta la ciudad y el DeLorean, circulando por las calles en 1955, habría creado un montón de paradojas. Si no se hubiera estancado al final de la película, Marty habría llegado antes de que Doc fuera atacado por los libios, lo que habría impedido a Marty retroceder en el tiempo, lo que habría creado otra paradoja. Probablemente sea el condensador de flujo que creó Doc. El condensador de flujo hace que el motor no se ponga en marcha hasta el momento adecuado. Es la única forma de crear un bucle temporal estable. El condensador de flujo es una especie de protección contra las paradojas. Evita que el conductor se haga daño en aquellas situaciones en las que el coche no se detenga. Surgen paradojas que al final hacen que el coche no se invente y por tanto Marty no retroceda en el tiempo y por tanto estos sucesos no pueden existir, por lo que solo quedan bucles temporales estables. Esto es como el viaje en el tiempo en la serie Doctor Who. Como dice el doctor, hay momentos que puedes cambiar y hay momentos que no puedes cambiar, ya que son puntos fijos, partes integrantes de la propia realidad. Queda otra pregunta sobre la máquina del tiempo y el condensador de flujo. ¿Por qué se siente tan atraído por noviembre del 55? Porque esa fecha es un enorme centro de energía temporal, ya que hubo hasta 4 máquinas del tiempo en una ciudad durante ese periodo. El primero es el coche del primer viaje de Marty, el segundo es el coche en el que llegó el viejo Biff, el tercero es el coche en el que Marty llegó la segunda vez para arreglar lo que el viejo Biff había hecho, y el último es el coche que Doc escondió en 1885. Además, el condensador de flujo fue alcanzado por un rayo 2 veces en una noche. El tiempo aquí parece una mancha y atrae a los viajeros. Gracias a una máquina del tiempo, 2 entusiastas y una gota de alcohol, todo el mundo tiene una vida mejor excepto Biff, pero solo a simple vista. Sin embargo, si te fijas bien, puedes ver el logo Biff Automotive Detailing en su coche. En su nueva realidad, se ha convertido en un hombre simpático y sencillo que tiene su propio negocio de restauración de coches. Mucha gente preferiría este tipo de trabajo a sentarse en una oficina como hacía Biff. Al principio de la historia vemos que George ha estado haciendo todo el trabajo para Biff desde el colegio. Biff es incapaz de hacer su trabajo y lo sabe. De hecho, vive con el temor de que un día George renuncie y él se quede en la calle sin trabajo y sin conocimientos básicos.
En 1955, mientras perseguía a Marty, Biff chocó un camión de estiércol y tuvo que pagar $300 para repararlo. Ni siquiera sabía que sería tan caro, así que cuando chocó con el camión después de la segunda persecución, no le quedó dinero para repararlo, y al reparar el coche él mismo descubrió que le encantaba hacerlo. Así que Biff cambia el trabajo que no era capaz de hacer y que venía con miedo por su propio pequeño negocio, que se le da bien. Cuando Marty cambia la línea de tiempo de una en la que Biff era millonario a una normal, la inscripción en la caja de cerillas cambia de Paraíso del Placer a Reparación de Coches, destacando el hecho de que Biff es dueño de un taller de reparación de automóviles. Y ahí está la respuesta a por qué Biff pasó de ser un matón de patio a un tipo normal. En la primera película parece que cambió después de que George le golpeara. Sin embargo, en la segunda parte vemos que incluso después del golpe sigue siendo un abusón despiadado e intenta atropellar a Marty con su Ford. La razón por la que cambió sigue ahí en su coche, después de haber limpiado la suciedad de la segunda vez, que al parecer le habría gustado. Podemos suponer que ser millonario y dueño de una gran corporación es mucho mejor. Después de todo, el viejo Biff hizo un intento de cambiar su vida, excepto que cuando regresa del pasado reescribiendo la historia, cae al suelo en una terrible agonía, muy similar a lo que le sucedió a Marty cuando George no se atrevió a besar a Lorraine. El culpable es que en la realidad alternativa Biff, el millonario, simplemente no vivió hasta una edad adulta, murió mucho antes o le dispararon. En cualquier caso, su muy exitoso cosplay de Donald Trump salió mal, pero no desapareció al instante porque finalmente el mundo pasó a una realidad en la que lleva 77 años vivo, así que se retuerce de dolor igual que Marty, pero finalmente no se muere. Y así fue, gracias al alcohol, George golpeó a Biff, gracias a ese golpe Doc sobrevivió, gracias a Doc Clara no cayó al cañón y Marty McFly Jr. no fue a la cárcel. ¿Podemos concluir que una botella de alcohol ha salvado varias vidas y ha mejorado el destino de otras? No podemos asegurarlo. Los destinos cambian en las personas y sus acciones, pero a veces, de vez en cuando, el universo nos da una segunda oportunidad.